que vais a recibir en la dirección de correo electrónico, esto sí que es muy importante, con la que habéis registrado vuestra participación en la sesión. Y esto es súper importante porque luego nos preguntáis que cómo podéis recibir el certificado, siempre en la dirección de correo con la que habéis formalizado la inscripción. Sabéis también que tenéis que asistir a al menos un 80% del webinario para poder recibir ese documento, algo que consideramos bastante normal y lógico. Ya sabéis que en ProfeDL tenemos un fuerte compromiso con la formación de docentes en activo y también de aquellos futuros docentes de lengua española como lengua extranjera. Mundo L, en definitiva. Buena prueba de ello son estos webinarios que pusimos en marcha hace unos meses. Mi compañero Daniel, que veíamos por ahí, escuchábamos un poquito hablar, Matías y un servidor, y mucha gente también que trabaja en el portal y la página web de ProfeDL, que tan útil nos resulta en nuestro día a día en las clases, ¿verdad? Asistencia completamente gratuita y siempre para unas 100 personas. Hoy somos de momento poquitos. También creo que coincide con el primer día de vacaciones, por lo cual puede que tenga algo que ver. También tenéis en cuanto al funcionamiento del software, veréis una pestaña titulada Chat. Esta pestaña la vamos a utilizar, pues como estáis haciendo ahora, que veo aquí saludos desde Salamanca, desde Granada, desde Italia, desde Venecia, Estados Unidos, Málaga, Grecia. En fin, la vamos a utilizar para saludar y también, sobre todo, para cuestiones puramente técnicas del funcionamiento del webinario. Si alguien tiene un problema con la imagen, no me escucha, no me oye, no oye a María Dolores o no consigue ver muy bien la presentación, por favor, el espacio asignado para ello es chatear o chat. Y como decía, preguntas y respuestas para cualquier sugerencia que queráis hacer, pregunta a María Dolores y que yo me encargaré de formular en la última parte del webinario para que podamos todos hacer una pequeña aportación. Y bueno, creo que es el momento de conocer a nuestra invitada de hoy, nuestra panelista y protagonista principal de esta sesión del mes de abril de 2019. Como siempre hacemos una pequeña bio, una pequeña presentación. María Dolores López Latre, que ya veis ahí en la presentación, es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en Radio y en Comunicación por la Universidad San Pablo CEU en Madrid, es máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Elche y ha realizado cursos de formación de enseñanza de español como lengua del Instituto Cervantes de Dublín. Además, actualmente está terminando el máster de Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera, que en este caso está cursando por la Universidad Europea del Atlántico. También es examinadora de los diplomas DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera. Actualmente trabaja como, para la Matías también. Actualmente es profesora de L para niños, adolescentes y adultos y ha estado desarrollando diferentes proyectos enfocados fundamentalmente en los más pequeños y en la enseñanza del español a través del arte, la historia, la meditación o la música. Y ahí va un poco lo interesante y lo diferente de María Dolores, que nos va a presentar en unos minutos. Varios de estos proyectos han sido llevados a cabo gracias al Instituto Cervantes de Dublín, donde reside actualmente durante los últimos años, y además ha puesto en marcha un proyecto propio titulado Veo Veo Spanish for Kids, para niños, donde intenta mostrar pues, algunos de los trabajos que ha realizado con los más pequeños en los últimos años. En la actualidad es profesora de un colegio, del Ashfield College, Channel College, y continúa siendo profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Dublín, en Irlanda. Se considera una apasionada de la enseñanza del español, algo que creo que compartimos muchos de los aquí presentes, y en especial al uso del arte como estrategia de la enseñanza español, fundamentalmente orientado en los más pequeños. Vamos a conocer a María Dolores. María Dolores, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantada de verte bueno, no puedo ver a todos los que están ahí al otro lado, pero os mando a todos un saludo. Encantada de estar aquí con vosotros, un lujazo poder compartir con vosotros, bueno, la poca experiencia que tengo en este ámbito de L para niños y que tanto me apasiona. Así que pues adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros.
y todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues la verdad que estoy acostumbrada a hacer este tipo de taller que voy a compartir con todos vosotros de otra forma, ¿no? Pero entonces voy a intentar adaptarlo lo más posible a lo que es online, a la visión online. Bueno, yo lo que quería compartir con vosotros es la enseñanza de español para niños, de LN, a través del arte, de la historia, de la música. Y como ahora se llevan tanto los acrónimos, bueno, pues me he inventado el mío propio, ¿no? La enseñanza de L para niños a través de artismo, ¿vale? Que sería el arte, la historia y la música. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué podemos enseñar L a niños a través del arte, la historia y la música? Os preguntaréis. Pues bueno, entre otras cosas, si buceamos entre los documentos oficiales que de alguna forma deberían acoger este tipo de combinaciones, de alguna forma se hace para alcanzar la comprensión más amplia y más profunda de la vida y del pensamiento de otros pueblos y de los patrimonios culturales, ¿no? Esto aparece en el marco común de referencia de la lengua, ¿vale? El Consejo de Europa, que probablemente todos estáis familiarizados con este documento, para promover el conocimiento de la sociedad y la cultura, que acompaña a todo aprendizaje lingüístico, para comprender las características de una sociedad y también de la cultura, como por ejemplo la historia, sobre todo los personajes y los acontecimientos más representativos de las artes, como puede ser la música, las artes visuales, la literatura, para favorecer la competencia plurilingüe y la pluriculturalidad, que huye de los tópicos y de las imágenes distorsionadas, ¿no? Pero si nos vamos también al plan curricular del Instituto Cervantes, no os quiero aburrir con mucha verborrea, pero de alguna forma yo me he ido a las fuentes para de alguna forma ver si en estos documentos que son como la Biblia para muchos de nosotros, ¿no? ¿Hay alguna referencia, alguna mención a la enseñanza de español a través de estas disciplinas, ¿no? En los apartados en concreto en el plan curricular del Instituto Cervantes aparecen los saberes y los comportamientos socioculturales, ¿no? Y las habilidades y actividades interculturales, o los hechos históricos y las manifestaciones artísticas relevantes de España y de los países hispánicos. Pues ¿para qué? Para que los alumnos aprendan cómo se crea la identidad histórica y cultural de la comunidad de la L2 y tengan una visión general del acervo cultural de esa comunidad. Referentes culturales. Si atendemos a los referentes culturales, lo que aparece en el plan curricular del Instituto Cervantes menciona las etapas históricas de los países hispanos. Por ejemplo, las ruinas de Palenque en México, el castillo de San Felipe en Cartagena de Indias. También menciona las manifestaciones desde la antigüedad, los pueblos íberos, el Imperio Romano, en España, la España islámica, etc. No me quiero detener mucho aquí porque quiero ir a lo que a mí me gusta, que es la práctica, ¿no? También en este documento se mencionan acontecimientos sociales, acontecimientos culturales y personajes de la vida social y cultural. Por ejemplo, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, la devolución del Guernica, el cuarto centenario del Quijote en España. Para Hispanoamérica se recoge el Congreso de la Lengua en Zacatecas o el Festival de las Artes de Costa Rica. Así como, por ejemplo, las ferias y bienales de arte, Arco en España, la Bienal de Arquitectura en Ecuador, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los productos y creaciones culturales, en el plan curricular del Instituto Cervantes se menciona pues todas estas disciplinas, arte, historia, música, como parte del acervo cultural, para conocer de alguna forma todas las manifestaciones artísticas y culturales de la cultura del país de la lengua meta, ¿no? Como es la literatura, la música, la arquitectura, las artes plásticas, el cine, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues esto es por lo que de alguna forma a mí se me ocurrió enseñar español a niños a través del arte, ¿no? También se habla específicamente en este documento sobre la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, ¿no? Donde también se indica el estudio de obras arquitectónicas, arquitectos de los países hispanos, con proyección internacional. Bien, dificultades que entraña enseñar español a niños a través del arte, a través de la historia, a través de la música, a través de otras disciplinas. Pues bueno, para los alumnos,
como muchos os podréis hacer una idea, pueden encontrar muy difícil y poco útil el aprendizaje de contenidos específicos, especialmente si hablamos de alumnos adultos, pero en el caso de niños lo encuentran particularmente interesante. Pero hay niños que, por ejemplo, pues no están interesados en la pintura o en las artes visuales, ¿no? Y para los profesores, pues bueno, requiere un nivel de conocimiento extra, un nivel de conocimiento sobre los contenidos mucho más elevado y más especializado. Es decir, a la vez que tenemos que tener conocimiento de la enseñanza de L como tal, pues a eso le tenemos que añadir el conocimiento de estas disciplinas, lo que entraña mucha más dificultad. Entonces, bueno, yo aquí planteo en los talleres cuando los doy, cuando hablo con los alumnos sobre este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es ser profesor de L? Y hay una viñeta que es una adaptación por parte de este blog de jramonl.com que menciona qué es ser profesor de L, ¿no? Pues bueno, aquí dice, profesión, animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, y dice el hombre, ¿no? Todo esto no cabe. Bueno, pues ponga profe de español, que total da lo mismo. Pues un poco, de alguna forma, esta viñeta recoge lo que es el profesor de español y yo mencionaría que muchísimo más concretamente lo que es ser profesor de español de L para niños, ¿no? Que tienes que utilizar todas tus armas para poder dar tus clases y todos los conocimientos también transversales en este sentido. ¿Por qué es interesante la enseñanza de L para niños utilizando música, utilizando el arte, utilizando la historia? Bueno, pues es el mejor medio para desarrollar las competencias creativas en los procesos de aprendizaje infantil, estimula la expresión propia de los procesos racionales, mejora la autoestima de los niños y también genera mecanismos en el cerebro para que los pequeños busquen soluciones en los procesos de toma de decisiones y establece una conexión directa con las emociones. Ayuda a transmitir lo que se llama el conocimiento no discursivo de la realidad, que son las emociones, los sentimientos, etc. Bien, pues por todas estas razones merece la pena enseñar L a niños utilizando estas disciplinas. Es un recurso alternativo y es un recurso eficaz para gamificar la clase de L, la clase de niños, favorece el aumento de la concentración de los niños y aumenta y desarrolla la capacidad de percepción. Estas son algunas de las razones que a mí se me han ocurrido, ¿verdad? Para enseñar L a niños a través de estas disciplinas. Bueno, yo ahora me gustaría que reflexionarais un poco. Voy a hacer un juego aquí, ¿vale? No puedo tener vuestro feedback, pero quizás sí me lo podríais dar al final de esta presentación. Yo quiero plantearos, ¿para qué sirve una sandía? ¿Vale? ¿Para qué podríamos...? Y bueno, conocéis el 1, 2, 3, ¿verdad? Pues aquí vendría una música, ¿no? Con la música del 1, 2, 3, en la que los participantes iban dando opciones, ¿no? De respuesta. Id pensando para qué puede servir una sandía en la clase de L, porque de aquí vamos a sacar una actividad que nos puede dar mucho juego para trabajar en la clase con niños, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, no os voy a decir todavía lo que es, ¿vale? Pero yo os vuelvo a plantear, ¿qué conceptos podemos trabajar con una sandía en la clase de español? ¿O qué contenidos podemos trabajar, mejor dicho? Bien, bueno, pues esta es una obra de un artista plástico que se llama Wilfredo Prieto, es un artista cubano, y la obra se llama Políticamente Correcto, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tenemos os menciono unas referencias donde podéis encontrar más sobre este autor. No me puedo detener mucho más en este aspecto, porque tengo que continuar enseñándoos muchísimas otras cosas, pero bueno, aquí tenéis 2 referencias que os dejo. ¿Qué podemos trabajar? Lo que a mí se me ha ocurrido trabajar con una sandía o con esta obra es introducir o repasar las formas geométricas, repasar los números, expresar los sabores, expresar los gustos y las preferencias, o una actividad introductoria para trabajar la comida. Yo literalmente lo que hago en la clase es traer una sandía
lleva una sandía normal, una sandía, pues bueno, las sandías que todos conocemos. En Irlanda la verdad que no están muy buenas porque suelen ser de invernadero y saben bastante mal, pero bueno, el caso es que yo me llevo la sandía y les pregunto a los niños, ¿no?, qué podemos hacer con ella. Pues la puedo introducir como un elemento de un juego para presentaciones, etcétera. Y a la vez que estoy con ellos, me llevo 2 sandías, una que es la que les presento y luego la otra con la forma geométrica, como habéis podido ver, como la obra de Vilfredo Prieto. Y entonces les doy a probar a los niños, les doy a probar la sandía, les doy a probar la sandía, les pregunto, esto podría ser un repaso de figuras geométricas, por ejemplo. Entonces estoy trabajando con una obra de arte que luego proyecto a los niños, puedo trabajar contenidos de español, por ejemplo, niños muy pequeños, figuras geométricas, otras formas, expresar los sabores, expresar los gustos, puedo utilizarla como actividad de repaso de todo eso. Y luego también eh, mm, estoy de alguna forma trasladando el arte, trasladando el objeto a la realidad. Es decir, rompiendo esa cuarta pared entre el objeto, entre lo visual, entre lo que el niño puede ver en una foto y lo que el niño puede tocar. Y es muy interesante y os animo a todos los profes que deis clases a niños a que intentéis en todo lo posible trasladar siempre el elemento que vosotros queréis presentar en una fotografía a la realidad, porque eso les ayuda muchísimo a fijar en la memoria los conocimientos que se quieren practicar. ¿De acuerdo? Bueno, pues de alguna forma esta sería una forma de introducir los temas, ¿vale? Con este juego de la sandía, de alguna forma presentar a un artista cubano, trabajar contenidos de él y jugar con algo que considero muy importante, ¿vale? Que es el aprendizaje a través de la emoción. El aprendizaje a través de la emoción. Yo creo que es un tema fundamental que intentemos siempre trabajar el aprendizaje a través de la emoción, y cuando se trata del aprendizaje de L para niños es casi imprescindible, ¿verdad? Y para hablar de este tema me gustaría reflexionar algo que este maestro, Francisco Mora, que quizá muchísimos conocéis y habéis podido ver conferencias de él, es doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford y es muchísimas otras cosas más, y precisamente pues habla muchísimo de las conexiones neurológicas y cómo éstas están y trabajan para el aprendizaje, ¿no?, a través de la emoción. Y como él dice, solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que te dice algo nuevo, que significa algo, que sobresale del entorno. Y sin emoción pues no hay curiosidad, no hay atención, no hay un aprendizaje. Es difícil para mí, como tutora ahora mismo que está llevando a cabo este seminario online, transmitiros esa emoción online, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma pues me gustaría que llegara a través de las ondas algo de lo que quiero reflejar. Voy a entrar más en materia. Voy a hablar un poquito más de lo que yo he estado desarrollando en mis talleres con los niños, ¿vale? Y os quiero hablar de este proyecto de enseñanza de L para niños a través del arte. Es un proyecto que se llamó Proyecto Cervaartes, para niños de 7 a 9 años, mayoritariamente monolingües. De la enseñanza de español para niños dividimos normalmente entre niños bilingües que tienen alguna conexión con la lengua meta o niños monolingües. Esto fue desarrollado en el Instituto Cervantes en los años 2014, 2015 y 2016, y lo que se intentaba en este taller pues es que los niños conocieran artistas representativos, artistas españoles y artistas hispanoamericanos, fundamentalmente pintores, representativos de la cultura de la lengua meta, y a través de ese conocimiento introducir determinados contenidos de español. Este era el objetivo de este proyecto, ¿de acuerdo? Este proyecto Cervantes para niñas y niños, en él pues pudimos enseñar a los niños un poquito sobre Dalí, ¿de acuerdo?
La primera cosa que yo hice, aquí dejo como en este cartón que podéis ver aquí, en este tablón de anuncios, ¿no? Un poquito de lo que se recogió en ese taller. No sé si sabéis que Dalí tiene un documental, que desarrolló con Walt Disney, un documental de dibujos animados. Bueno, es un cortometraje de dibujos animados que se llama Destino, ¿vale? Pues bueno, pues se pueden trabajar las imágenes, se pueden trabajar los colores, se puede trabajar qué es lo que están viendo los niños. Os invito a que buceéis en internet y podéis encontrar este documento visual y que lo utilicéis en vuestras clases también para trabajar enseñanza de L a niños. También en este trabajo que hicimos con Dalí, lo primero que hacemos es situar al artista en el tiempo. ¿De acuerdo? Es lo que normalmente hago cuando trabajo con niños, un artista. En este caso presentábamos a Dalí con una fotografía, porque la propia figura de Dalí ya es bastante significativa y bastante impactante. Y es muy curioso lo que los niños me dijeron cuando vieron la imagen. No habían visto a Dalí nunca en la vida, para que veáis la fuerza que tiene una imagen. No nos damos cuenta lo importante que es, cómo podemos trabajar con imágenes y lo que transmiten. En cuanto vieron la foto de Dalí, lo primero que dijeron, sin yo decirles absolutamente, no conocían quién era, lo primero que dijeron es, ahí va, qué loco, está loco. Les pregunté, ¿quién es? Y nos dijeron, no sabemos quién es, pero está loco. Y la verdad que no les faltaba razón. Lo segundo que hacemos, después de introducir la fotografía, es situamos al autor en el espacio temporal y en el tiempo, lo localizamos en el tiempo y sobre todo en el mapa, ¿no? De dónde es. De alguna forma sí, estamos introduciendo otro tipo de contenidos, estamos introduciendo geografía en la clase de L. Y aquí, bueno, os muestro en este pequeño tablón, no sé si lo podéis ver, si alguno tiene dificultad viendo la presentación, por favor, que hable ahora o calle para siempre. Aquí abajo pues podéis ver el mapa de España, ¿no? Bueno, yo trabajé también artistas europeos, trabajé a Kandinsky, trabajé a Andy Warhol, trabajé diferentes. Entonces, bueno, pues nosotros lo primero que hacíamos era localizarlo en el mapa. Luego lo que hice con Dalí fue hablar de la relación entre Dalí y la publicidad, porque los niños, intenté conectar con ellos de una forma muy sencilla. A los niños les encantan las golosinas, ¿verdad? Lo que hablábamos del aprendizaje a través de la emoción, las golosinas, las cosas dulces. Los niños no sabían, yo no sé si vosotros lo sabéis, que Dalí fue diseñador de Chupa Chups. Fue uno de los creadores yo diría, el último diseño o el antepenúltimo diseño de la marca Chupa Chups, tal y como la conocemos ahora. No quiero hacer ningún tipo de publicidad, pero solo quiero pues mostrar. Y fue una forma de enganchar con los niños, ¿no? Fue una forma de enganchar con ellos para introducir los contenidos que yo quería. Entonces, de alguna forma, vimos la importancia que tiene el arte y la publicidad, vimos la importancia que tiene el logotipo, trabajamos diferentes logotipos, creamos nuestros propios logotipos, describimos, utilizamos la creación y luego la descripción. ¿Qué hay? ¿Qué ves? Es lo primero que trabajamos en arte, ¿no? ¿Qué ves? La primera pregunta que le tenemos que hacer a un niño. ¿Qué más hicimos con Dalí? Pues bueno, como podéis ver aquí en el margen derecho, creamos nuestros propios logotipos de Chupa Chups, como podéis ver en esta foto. Repasamos algunos de los cuadros más importantes de Dalí. Incluso también se pueden trabajar a través de puzzles. Yo lo que hice fue imprimir puzzles a gran escala, o sea, imprimir las imágenes a gran escala, las plastificaba y luego las hacía como puzzles geométricos, como un tangram. Entonces los niños tenían que primero descifrar, ¿no? Siempre tiene que haber el componente del enigma, de descifrar un enigma, es bastante interesante. Para adultos también,
pero para niños es imprescindible. Entonces, la sensación de los niños de tener que crear y formar un puzzle con piezas más pequeñas y de alguna forma crear un todo más grande y luego que ellos puedan describir lo que ven, es una actividad que les resulta muy, muy interesante. Entonces, bueno, trabajamos los cuadros importantes como los relojes blandos, con puzzles. También hicimos, como podéis ver aquí, nuestro propio reloj, que podéis ver a la izquierda, nuestro propio reloj blando. Cada niño hizo su reloj, de alguna forma, pues aquí que se trabajan los números, se trabajan las horas, jugamos a las horas. Hay un juego aquí en Inglaterra y en Irlanda que se llama Señor Lobo, Mr. Wolf, y es ¿qué hora es Mr. Wolf? Bueno, pues nosotros jugamos a qué hora es Mr. Wolf. Luego, después de haber aprendido un montón de cosas sobre Dalí, hicimos una gincana. Entonces, los niños tenían que completar diferentes pruebas que consistía en preguntas, resolver preguntas sobre Dalí, y al final, pues conseguían su propio chupa chups. ¿De acuerdo? Hicimos también una exposición, como veis aquí abajo, con todo lo que fuimos descubriendo sobre el artista. Bien, esto es una idea que quería compartir con vosotros. Tengo algunas otras más que quiero compartir más en detalle. También en este proyecto trabajamos Kandinsky. Por supuesto, situamos al autor en el espacio y en el tiempo. Aquí que trabajamos sobre todo las formas geométricas, las figuras, los colores, las líneas en el plano. Creamos nuestros propios cuadros, nuestro propio cuadro comunitario de círculos concéntricos y bueno, pues también trabajamos incluso las emociones. Ahora os voy a enseñar cómo. En este tablón de anuncios, como veis aquí, no sé si lo podéis ver bien, tenemos aquí varias fichas que ahora os mostraré sobre las que hemos estado trabajando. Ahora os digo cómo lo hice, ¿de acuerdo? Bien, para trabajar un poco lo que hacía Kandinsky, de alguna forma yo relacioné las líneas y los puntos en el plano, que Kandinsky es mayoritariamente conocido por eso, ¿no? Porque fue el primero que puso puntos y líneas en un plano. Fue el primero y se caracteriza por eso. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a un niño? Bueno, pues se me ocurrió poner las diferentes líneas que podemos encontrar en el cuadro de Kandinsky y darle un nombre. La línea triste, la línea enfadada, la línea contenta, la línea asustada y la línea callada. Y así, pues es una forma de introducir las emociones, relacionando también con arte en este sentido, introduciendo a Kandinsky y creando nuestras propias caras. Y de esta forma los niños estaban aprendiendo cosas sobre los cuadros de Kandinsky a la vez que trabajaban las emociones en español, ¿vale? Esta es otra ficha que quiero compartir con vosotros. Bueno, lo llamo formas plurales y otros demonios. Así lo he llamado para esta presentación. Bueno, pues de alguna forma se trabajan las figuras geométricas, los colores, y como podéis ver aquí, bueno, pues si es uno es triángulo, círculo, rectángulo, cuadrado, y si es más de uno son triángulo, rectángulo, triángulos, rectángulos, círculos y cuadrados. Una ficha que hice para ellos, una ficha muy sencilla. Yo no soy una gran diseñadora de fichas, como podéis ver, pero bueno, sencilla, pero que trabaja conceptos básicos, porque bueno, estamos hablando, os recuerdo que era para un taller de niños monolingües, que saben absolutamente cero español, ¿vale? Cero español. ¿Qué más trabajamos? Todo esto hice para trabajar las formas y las líneas en el plano, repasar las emociones y repasar las formas, pues hice un memory. Entonces los niños tenían que unir las figuras geométricas y a la vez la línea correspondiente, ¿vale? Entonces pues tenían que juntar el rectángulo con la línea contenta con otro rectángulo con línea contenta. Entonces trabajábamos las figuras geométricas y trabajábamos también las emociones a través de un matching, ¿no? En las flashcards.
Bien, también trabajo mucho con los niños conceptos muy visuales que no podamos, pues, de alguna forma, para intentar hablar en inglés lo menos posible. Yo en mis clases hablo, podría decir, 80% español, 10% inglés, con 20% inglés con niños monolingües. Hablo muy poco inglés, muy poco. Es difícil, es muy difícil, pero intento mantenerme ahí. Y trabajo mucho con cosas visuales. A estos niños de los que os hablo bueno, ya los conozco desde hace 3 o 4 años y pues bueno, ya no me hace falta trabajar con tantas cosas visuales porque ya tienen unos conocimientos de español, pero al principio pues simplemente aquí ven a Kandinsky, que ya han conocido previamente, ya lo hemos descrito físicamente, que lleva, que tiene, que lleva puesto, etcétera. Y bueno, os podéis hacer una idea, ¿no?, de lo que significa, ¿no? Kandinsky, bueno, tuvo una idea y entonces yo les introduzco a Kandinsky también de esta forma. Tuvo una idea que es poner en los cuadros, o sea, Kandinsky un día pintaba normal, y esto es verídico, pero un día se le ocurrió dar la vuelta a un cuadro, ¿vale? Se le ocurrió dar la vuelta al cuadro y a partir de ahí pues ya nunca pintó a derechas. Esto es el resumen muy resumido que yo les digo a los niños, ¿de acuerdo? De alguna forma pues tuvo la idea de poner las figuras geométricas con las líneas y los puntos sobre el plano, lo juntó todo y aquí creó pues un cuadro en el que podemos ver todo esto en sus obras, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo les explico a los niños y esto es lo que yo también comento en los talleres que realizo para profesores de L para niños en el Instituto Cervantes. Intento que los profesores que atienden que van a esos talleres tengan siempre la perspectiva o la visión de un niño. Es decir, para dar clase a niños tenemos que ponernos en la postura de un niño. ¿Cómo ve un niño las cosas, ¿no? O cómo veíamos nosotros las cosas cuando éramos niños. Tiene que haber por parte del profesor una conexión muy, muy directa con esa etapa de la infancia para intentar conectar con ellos y encontrar esas expresiones y esas conexiones para poder trabajar. Eh, bueno, otros trabajos que hemos realizado, y os quiero mostrar. Bueno, este es el cuadro de Joan Miró, Mujer en la noche, con una ficha en la que los niños, una de las actividades que hicimos, en la que los niños pues tienen que adivinar el nombre del cuadro. Obviamente conocen todos estos conceptos que os estoy presentando, conocen estas palabras y con una serie de instrucciones pues tienen que, y con el cuadro mismo, porque tienen que adivinar cuál es el nombre del cuadro. Otros trabajos que hemos hecho, bueno, pues hemos trabajado a Frida Kahlo, les encanta Frida Kahlo a los niños, hemos hablado de su vida, la hemos descrito físicamente, hemos hablado de su personalidad, hemos hablado de la estética de Frida Kahlo. Es interesante, muy interesante ver en niños el concepto que tienen sobre la estética de las cosas, ¿no? Les llamaba mucho la atención que Frida Kahlo fuera cejijunta, por ejemplo. No sé, entonces es muy interesante trabajar, romper un poco esquemas a través de otro tipo de actividades que de alguna forma pueden hacer que los niños sean más abiertos a otras culturas y a otras formas de pensar. Entonces, bueno, aquí no solo estamos enseñando español, sino además estamos enseñando otras muchísimas cosas que son importantes también. Relacionamos los colores y los sentimientos a través de las pinturas de Frida Kahlo. Los colores cálidos normalmente, pues por ejemplo, el color rojo lo relacionábamos con la ira, con el enfado, el color azul con la calma, y de alguna forma pues aprendíamos también a identificar nuestros sentimientos. Estas son algunas piezas artísticas que los niños han hecho sobre Frida Kahlo. Y bueno, pues también trabajábamos la descripción física
creamos una canción, bueno, yo creé una canción sobre Frida Kahlo y sobre la vida y sobre cómo era físicamente, y entonces trabajábamos la descripción física con esa canción, utilizando a Frida como recurso. ¿Qué más os puedo ofrecer aquí? ¿Otros trabajos que hemos hecho? Bueno, pues Andy Warhol. Andy Warhol lo trabajamos también en este proyecto. Les resultaba muy interesante la idea de que todo el mundo tiene sus 2 minutos de gloria o sus 5 minutos de gloria, que decía Andy Warhol. Hablamos de la publicidad, así que también, bueno, estamos trabajando conceptos como publicidad, como colores, como figuras. Trabajamos también en los logotipos y la sociedad de consumo, la sociedad consumista. Y también trabajamos el concepto de la autoimagen. Los niños aquí, como veis en la tercera hoja, en la tercera fotografía, pues hicieron su propio Andy Warhol, tuvieron sus minutos de gloria. Y de alguna forma pues también aquí se trabaja la descripción física, los colores, son algunas de las cosas que se pueden trabajar. Un proyecto particularmente interesante en el que me apetece detenerme es Velázquez, que fue el primer taller que hice con los niños. Velázquez, yo les presentaba a Velázquez a los niños como el fotógrafo de la época. Era el relator, el que de alguna forma, porque no había cámaras fotográficas, pero si las hubiera en ese momento, Velázquez sería el fotógrafo más buscado, ¿no? Retrataba absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en la corte y fuera de ella también. Entonces, en esta primera fotografía que podéis ver, trabajamos el cuadro de las meninas, pero de una forma bastante singular. Trabajamos la perspectiva y el espacio. Lo que hice es crear el cuadro de las meninas, recortar las figuras, plastificarlas, etcétera, recortar las figuras y las íbamos poniendo jugando con la perspectiva en el plano, pero en vez de verlo en un cuadro, lo veíamos presencialmente, de alguna forma, no lo veíamos en 2 dimensiones, sino que lo veíamos en 3 dimensiones y jugábamos con las figuras. De nuevo, interesante para trabajar con niños y sobre todo si trabajamos conceptos de arte, traer la obra a la clase, traer la obra al aula y jugar con ella. Que no vean una foto solamente, intentar de alguna forma devanaros los sesos para que esa obra esté representada en clase de alguna forma. Entonces, con estos pequeños figuritas de cartón que yo creé, ¿qué trabajamos? Pues trabajamos la situación y la localización de las figuras. A la derecha, a la izquierda, delante, detrás. Se trabajan los vestidos, también otra vez la imagen que llevan puesto, cómo son, descripciones físicas. Se trabajan las relaciones familiares, de hermandad, amigos, porque son todos, algunas familias. Se pueden trabajar los nombres, la procedencia, cómo se llaman. Entonces, bueno, aprendimos sobre Velázquez y también trabajamos algunos contenidos de español y los niños pudieron hacerse una idea del concepto de perspectiva, algo que a los 7 años es muy difícil de entender, porque los niños pintan todo en el mismo plano, dibujan todo en el mismo plano. Entonces es una forma de trasladar eso que ven a la realidad y que puedan hacerse una idea de la maravilla que fue Velázquez trabajando la perspectiva en la propia realidad, ¿vale? Este es un dibujo que quiero compartir con vosotros de uno de mis alumnos, del que era mi alumno, Guillem, que es la visión que tiene Guillem sobre las meninas, ¿no? Guillem tenía en aquel entonces 5 años. Para un niño de 5 años hacer este dibujo está muy bien. Está muy bien. Relata, o sea, tiene muchísimo detalle en las figuras, intenta jugar con la perspectiva, como veis, sin mucho éxito, pero de alguna forma intenta, él ha aprendido ese concepto, ¿no? Bueno, pues esto es algo que también quería compartir con vosotros. ¿Qué hicimos también? Aparte de jugar con estas pequeñas miniaturas, recreamos nuestro propio cuadro de las meninas en la realidad.
Entonces, los niños tenían que darse con tarjetas, tenían que darse instrucciones. Tú a la derecha, tú a la izquierda, y lo hicimos en la realidad. Los niños eran los personajes del propio cuadro. Bueno, pues es una forma de trabajar el arte y la enseñanza de español. Otros trabajos que hicimos. Bueno, yo cuando presenté a Botero a los niños, yo les dije que Botero que no pintaba mujeres gordas, que lo que tenía era hambre de espacio, ¿no? Hicimos una exposición, trabajamos muchísimo el autoconcepto, cómo se ven los niños a sí mismos, cómo ven la realidad, los volúmenes, que es tan importante en Botero, y de alguna forma pues creamos mini-yos, nuestros mini-yos con cerámica, y creamos nuestros maxi-yos, que fueron con papel continuo, dibujamos a los niños y vamos poniendo todas las partes del cuerpo, vistiendo a esos dibujos, de alguna forma también ahí se trabajaba la ropa que lleva puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Botero dio mucho juego en ese sentido. Y por supuesto Goya, pues aquí tengo en esta fotografía, bueno, que me gustaría compartir con vosotros, la familia ya no recuerdo si es Carlos IV o Carlos V. Bueno, pues, ¿qué trabajamos? La familia. Esto es un puzzle que yo hice. Entonces los niños, imprimí la lámina original en color, imprimí otra, la recorté en diferentes recuadros, y los niños tenían que pegar con el velcro las figuras, tal y como quedaban reflejadas en la primera lámina. ¿Qué trabajamos con esto? Los niños también trabajan mucho con cosas manipulativas. Es importante que tengan, a nivel kinésico, es muy importante para los niños que tengan siempre actividades que trabajen con las manos, kinestésico, perdón. Entonces, ¿qué hicimos? Pues describimos a las familias, hablamos de la relación entre las familias, los miembros de la familia, el padre, la madre, qué llevan puesto, cómo van vestidos. Los colores, otra vez, porque en este sentido Goya era una gran figura. ¿Por qué cada uno va vestido y lleva el color que lleva? Tiene también un significado que los niños conocieron. En fin, pues fue otra de las actividades que hicimos. Bueno, aquí quería compartir con vosotros estas fotos, pero por privacidad de los niños pues no puedo presentar lógicamente sus caras, pero sí quiero transmitiros algo de lo que hicimos en experimentación plástica y pictórica, que es un poco lo que trabajamos con Picasso. Trabajamos con Picasso de nuevo otra vez las figuras geométricas, los colores y muchísimos otros conceptos. La vida de Picasso, situamos a Picasso en el tiempo y en el espacio, en el mapa. Además, Picasso tuvo una vida, bueno, vivió en varios sitios, entonces los niños descubrían primero Málaga, después Barcelona, después París, etcétera. Y lo íbamos localizando en el mapa y descubriendo más sobre la vida de Picasso en ese sentido. Las etapas de Picasso también estuvimos descubriendo mucho más sobre eso, y algunas de sus obras más representativas. Aquí podemos ver a los niños, bueno, como muchos conoceréis, Picasso era bien conocido, bueno, era muy polifacético y era bien conocido por pintar en cristal y hacer trazados, o sea, figuras de un solo trazo. Sin levantar el pincel, era capaz de dibujar un caballo, por ejemplo, ¿no? O una paloma de la paz, sin levantar el pincel. Mágico, ¿no? Increíble, sin levantar el pincel. ¿Vosotros sois capaces, sin levantar el pincel, de dibujar? Yo, desde luego, no. Fue algo que intentamos con los niños, un reto para ellos también. Y de alguna forma aquí quisimos recrear lo que hacía Picasso, pintar sobre cristal. Como no tenemos cristal, pues a mí se me ocurrió darle la vuelta a la mesa y de alguna forma pues que los niños utilizaran con papel de film, como podéis ver,
utilizaran esto para pintar sus propias obras. Pero no solo hicimos eso. Con Picasso también trabajamos mucho las partes del cuerpo y sobre todo de la cara, más en detalle. Otro juego que hicimos fue que hay muchas cosas en internet sobre esto, sobre scroll roll, que es básicamente una especie de cuadrado en el que tú tienes diferentes ojos, diferentes labios, diferentes bocas, diferentes narices, y según lances un dado, dependiendo del número que te salga en el dado, tienes que dibujar una nariz, una boca o un ojo diferente. Pues lo que hicimos, yo ese día invité a los padres a la clase y para que los padres vieran lo que estamos haciendo en clase. Entonces, los niños tenían que lanzar el dado, un dado gigante que tenemos en clase, lógicamente identificar el número en español, obviamente, y dibujar en este cristal, pseudocristal que nos hemos inventado, crear su propio cuadro de Picasso, identificando los números, identificando las partes de la cara. ¿Qué es? Un ojo. Vale, pues dibujar el tipo de ojo que es, etcétera. De esta forma están, siendo ellos los protagonistas de su propio cuadro, están revisando conceptos de español también y de una forma súper lúdica. Esta actividad les encantó, tengo que decir, ¿vale? Les encantó. Bien, otros trabajos que hemos hecho con Picasso. Bueno, pues hay un poema que se llama Este Picasso es un caso, al que yo adapté, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que hicimos fue un dictado. Fue un dictado. Los niños lo que tenían que hacer en este sentido, como veis en la ficha, es relacionar las letras con los párrafos correspondientes. Y aquí yo, si pudiera tener vuestro feedback, os diría, ¿vale? Jugaríamos un poco a esto, porque me gusta mucho dar las charlas también desde la experimentación, que las propias personas que van a la charla experimenten de primera mano todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Para que de alguna forma sean muy vivenciales, para que todos podamos trabajar a través de lo que nos funciona y de la emoción. Vale, pues esta es una de las fichas que creé para ellos. Entonces yo pues, leía el poema adaptado y ellos tenían que escribir las palabras correspondientes en cada hueco. Les resultaba un poco difícil, pero simplemente adivinando una palabra del bloque podían completar todo el bloque. Entonces no era tan complicado al final poder resolver este acertijo apropiadamente, ¿no? Esta fue una actividad que hice con padres y con hijos, porque las últimas sesiones, la última sesión, invito a los padres, lo solemos hacer cuando trabajamos con niños, invitamos a los padres a que vengan a la clase y en este sentido yo creo actividades para que los padres jueguen con los hijos. Es importantísimo que los padres estén enganchados también y de alguna forma estén involucrados en la enseñanza de español en niños. Hay muchísima diferencia entre los padres que llevan a sus hijos a una clase de español, no tienen ningún tipo de vínculo con el español, les interesa más bien poco, además, y pretenden que su hijo, de alguna forma, se enganche con ese idioma, ¿no? La participación de los padres es fundamental y en este caso a los niños que yo tengo la suerte de dar clase, pues todos los padres están muy, muy involucrados, ellos mismos con el aprendizaje de español y se nota muchísimo en los resultados con sus hijos. Yo doy clase a niños monolingües, pero la verdad que no parecen monolingües. Tienen un bastante buen nivel de español, considerando que son principiantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es otro trabajo que yo os quería mostrar. Otro de los proyectos sobre los que yo quería hablaros, y ya se me va un poco el tiempo, es la enseñanza de L a través de la historia. Este es el proyecto
que también llevé a cabo, que se llama La máquina del tiempo. Lo que hacíamos era viajar a través de una imaginaria máquina del tiempo creada en diferentes momentos de la historia, y así los niños pues, podían ver qué había pasado en ese momento, ¿no? Aquí en este tablón de anuncios, bueno, os muestro algunas de las cosas que hicimos. Por ejemplo, bueno, trabajamos con una canción que aquí os muestro, la canción del troglodita, si la queréis investigar en internet. Tuvimos una charla con el experto antropólogo y primatólogo Pablo Herreros, creador del programa Somos Primates de la 2 de Televisión Española, para hablar bueno, pues de la prehistoria. También creamos nuestra propia pintura rupestre con pintura natural, hecha a través de azúcar y colorante. ¿Vale? Pues estas son algunas de las actividades que hicimos en este proyecto sobre Egipto. Bueno, nos disfrazamos, como podéis ver, coincidió la época de carnavales, nos disfrazamos de momias, también creamos nuestros propios jeroglíficos, como podéis ver aquí en una de las fotografías. Creamos nuestros propios jeroglíficos con los nombres. De alguna forma aquí se revisa la ortografía, se revisa el alfabeto en español. Cada letra del alfabeto español tiene una correspondencia con el alfabeto griego, y entonces los niños tienen que escribir su nombre haciendo esa correspondencia en esta pieza marrón que veis aquí, que está hecha también, que no es barro ni es nada, está hecha con productos naturales, con arena y con pegamento. Se seca y bueno, y queda pues como si fuera barro. Aprendimos también mucho sobre el legado egipcio, sobre su mitología, las manifestaciones artísticas más representativas y los símbolos. Y creamos también nuestros propios amuletos, como podéis ver aquí en estas fotografías. Vale, pues no sé, yo creo que estamos llegando ya al final, casi. Me gustaría compartir con vosotros algo más que hicimos cuando trabajamos Grecia. Hablamos sobre los Juegos Olímpicos. Obviamente, pues, ¿qué podemos trabajar cuando trabajamos sobre Grecia? ¿Qué llevan puesto? ¿Vale? Otra vez la ropa, descripción física, situamos, por supuesto, el momento histórico en la línea del tiempo. Los niños, el concepto de los niños del tiempo y del espacio no son muy conscientes, pero de alguna forma sí que con esta creación de la máquina del tiempo, con esta idea, sí que ellos tenían la idea de espacio-temporal un poquito más clara. Hablamos con el atleta marchista olímpico Daniel Plaza, que fue el primer atleta español en lograr un oro olímpico. Los niños estaban fascinados porque sabían que los Juegos Olímpicos la gente participaba desnuda. Entonces, la primera pregunta que le hicieron al atleta fue si también ahora los atletas se desnudan en los Juegos Olímpicos. Tenían muchas ganas de conocer la respuesta. ¿Qué más hicimos? Bueno, pues creamos nuestros propios Juegos Olímpicos. Hicimos una gincana por diferentes clases. En cada clase tenían que hacer una actividad diferente, resolver un acertijo o hacer alguna actividad más deportiva, lanzar unos anillos, por ejemplo, también. Ahora os enseño las fotos. Y, por supuesto, aquí, como veis, a los alumnos con sus propios premios, su corona de laureles, después de haber participado, que también configuraron ellos mismos después de haber participado en sus Juegos Olímpicos. Bien, aquí podéis ver más fotos sobre la gincana que tuvimos. En esta foto tienen que unir los aros olímpicos por colores, tienen que nombrar los colores en español, tienen que ponerlos en el mismo orden en el que aparecen los aros olímpicos. En estas dos fotos están creando su corona de laureles. Y aquí, pues, lanzamiento de disco. ¿Qué os parece? Lanzamiento de disco con una mesa dada a la vuelta. Los niños tienen que pues lanzar el disco y pues meterlo dentro de la pata de la silla, ¿no?
por supuesto, pues el que más sea capaz de meter, gana. De alguna forma, pues bueno, se introduce el elemento lúdico, como digo, con otros componentes y con otro tipo de disciplinas también. Bueno, ya para casi concluir, yo diría, me gustaría comentaros un poquito sobre la enseñanza de español a niños a través de la música, algunas cosas que podemos hacer. Aquí os dejo algunas referencias que probablemente muchos ya conozcáis. Hemos hecho karaoke a través de Lyrics Training y la verdad que para listening funciona muy bien. Para trabajar la comprensión auditiva, poquito a poquito, no digo que sea la única forma, ni la mejor, pero con niños tan pequeños es muy bueno porque identifican primero pequeñas palabras y luego ya pues van construyendo frases. Lyrics Training, para quien no lo conozca, no me quiero salir ahora de la presentación porque si no desconfiguraría todo. Lyrics Training es pues como un karaoke en muchísimas lenguas, en el que si tú te metes tus datos, puedes acceder a muchísimas canciones en diferentes idiomas y puedes trabajar un montón de cosas. Hay como unos espacios en las canciones, en las letras de las canciones, y la persona tiene que o bien escribir lo que oye o bien te dan varias opciones y la persona que lo hace tiene que escoger la opción adecuada de las que te dan, de las opciones dadas, múltiple respuesta, ¿vale? Yo con los niños trabajo mucho la que tiene varias opciones y los niños tienen que coger una. Es la más fácil para ellos. Ellos ven las 4 opciones, identifican las palabras y como escuchan la palabra también, pues identifican la que es la correcta. Un ejemplo que yo trabajo mucho con ellos y que les encanta esta canción, es relativamente fácil de aprender para ellos, sobre todo el estribillo, muy interesante para trabajar el futuro, el near future, como lo llaman aquí en Irlanda, el voy a plus infinitivo. Ejemplo canción, pues Marc Anthony, Vivir la vida. También en esta canción al principio de la canción salen miembros de la familia, etcétera, y los niños pueden, bueno, si se han trabajado los miembros de la familia anteriormente, puede ser un repaso a nivel auditivo. Aquí tengo, bueno, pues la conjugación del verbo tener y a mí particularmente me gusta mucho la canción de los pronombres personales con el señor Jordan. Estos son algunos de los recursos que quiero compartir con vosotros. Una actividad que yo hice con los niños, mi objetivo era muy simple, muy simple, muy simple, ¿vale? Yo simplemente quería que trabajáramos los sonidos de las vocales. Yo solamente quería que trabajáramos los sonidos de las vocales. Esta canción la he hecho con adultos también. Y ha funcionado, niveles beginners, ¿vale? Es muy parecido al dictado que os he enseñado antes, pero es con la canción de Peret, Borriquito como tú. Y simplemente los niños tienen que unir cada párrafo con el recuadro correspondiente. Bueno, pues lo hacen. O sea, quiero decir, hoy es muy difícil. Son niños que ya están bastante expuestos a la lengua, tengo que decir, pero bueno, esta actividad las podéis crear vosotros mismos con letras más fáciles, con otro tipo de letras, y la verdad que suelen funcionar muy bien, muy bien. Recientemente hemos hecho un proyecto sobre Argentina, en el que también hemos trabajado la geografía, hemos trabajado la cultura, la historia y el clima. Hemos trabajado el clima. Y como actividad de repaso y de conclusión, pues les hice un dictado sobre el clima en Argentina, ¿vale? Que comparto aquí con vosotros. Y bueno, otros trabajos que se pueden realizar, sobre todo con niños muy pequeños. Bueno, esta niña que tenéis aquí en el centro y en el costado, tengo el permiso de sus padres para poner esta fotografía. Es una niña que cuando yo empecé a darle clase tenía 2 años y medio, ¿vale? Fue un gran reto, la verdad. Entonces, en esta primera foto estamos aprendiendo geometría,
las figuras geométricas con palitos de helado de colores. Escribimos el nombre de la figura geométrica que queremos realizar en el palito, y todo tiene que ser del mismo color, claro. Entonces la niña o el niño tiene que identificar el nombre y el color y la figura, previamente habiendo trabajado con las figuras previamente. En esta otra actividad, la actividad central, bueno, pongo aquí arte y vida cotidiana. Trabajábamos las figuras geométricas con las cosas que había en casa. Es decir, es interesante con los niños trabajar con las cosas que ellos conocen, con lo que ellos ven, su mundo conocido, lo más cercano a ellos. Siempre que haya una conexión con todo eso. Muchas actividades que encontramos en libros y que encontramos en libros de actividades para niños son cosas que los niños no entienden porque están lejísimos de ellos. Tienes que trabajar, es una forma de trabajar muy orgánica, pero funciona muy bien. Entonces, en este juego lo que tenía que hacer la niña era buscar por la casa todo lo que representara la misma figura geométrica, todo lo que fuera de la misma figura geométrica que el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo, y ponerlos en línea. Cuando ya los teníamos puestos en línea y había acabado el tiempo, pues trabajábamos los colores, repasábamos las formas. Pues bueno, es una forma activa de trabajar este tipo de conceptos con niños muy pequeños. Para trabajar con niños, bueno, quería compartir con vosotros esta diapositiva, hábitos para que nos llegue la inspiración mientras trabajamos duro. Trabajar dando clase de español a niños no es nada fácil, hay que ser muy creativo, y a mí esta diapositiva me resulta bastante inspiradora. Entonces, cuando a veces veo que no puedo más o que se me agotan las ideas, la miro y bueno, siempre me animo mucho y siempre sale algo de todo esto. Quería compartirla con vosotros para que os diera un poquito de motivación, ¿no? 40 formas de mantenernos creativos. También me gustaría compartir con vosotros, ya para terminar, ya de verdad que sí, que termino ya, que busquéis la inspiración en las cosas cotidianas, en lo que os rodea, en la vida, en todo lo que hacéis, que vamos por la calle a veces como pollo sin cabeza y no nos damos cuenta de que hay muchísimas ideas que están ahí delante de nosotros, ¿no? Que pueden estar como estos son fotos que he sacado yo misma en Berlín, la primera foto, en Dublín o en León, y que con estas fotos podemos trabajar con niños, podemos hacer actividades para niños. Me gustaría invitaros a reflexionar qué os parece la primera fotografía, a qué os recuerda la primera fotografía, qué podríais trabajar en la segunda o qué podríamos hacer en la tercera, conceptos históricos, conceptos artísticos, ¿vale? En la tercera, se me ocurre pues, desde figuras geométricas en la primera hasta partes de la cara. Si puede ser una foto introductoria para otro tema. Y esto, por supuesto, es aplicable a niños y también a adultos. Y a veces, pues bueno, cuando miramos al cielo nos encontramos estas preciosidades que nos pueden resultar inspiradoras para actividades como ha sido mi caso, o incluso en el suelo o en el asfalto, para trabajar con elementos de la naturaleza, que yo creo que también es importante. Para que no nos pase, pues esto, para que no nos pase que nos quedemos absolutamente sin ideas. Los libros de texto están muy bien, hay grandes ideas en ellos. Creo que hay que mejorar bastante la enseñanza los libros de texto de la enseñanza de español a niños, y creo que se están haciendo grandes mejoras, pero hay que mirar mucho a nuestro alrededor para saber lo que les importa a los niños y trabajar de una forma mucho más orgánica para que no nos pase esto, que nos quedemos absolutamente sin ideas. Bueno, pues aquí ha terminado mi presentación. Me gustaría compartir con vosotros esta fotografía, que es de uno de los primeros talleres que hice, en los que trabajé la geografía, trabajé las frutas y trabajé los colores en la enseñanza de español a niños. Este era Pepe, que le decía a Lola, que conocía a la naranja Lola,
y al plátano Manolo. Entonces me inventé una historia con las tres frutas y de alguna forma pues aprendimos un poquito de geografía porque cada fruta venía de una parte diferente de España y jugamos con estas frutas. Bueno, y entonces al final le hice una foto y se ha convertido en algo también bastante inspirador para mí. Espero que no os haya parecido muy aburrida esta conferencia. Yo he llegado ya al final y bueno, estoy abierta si hay alguien por ahí al otro lado a que hagáis alguna pregunta, a vuestra participación. No sé si hay alguien ahí, no hay nadie. ¿Cómo está la cosa? Muchísimas gracias, María Dolores. Súper interesante y a mí personalmente, que desde que me dedico al mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera, hablaba con Matías por un chat interno que desconocemos todo lo relacionado con los niños, ¿no? Y realmente súper interesante. María Dolores, más que preguntas, hay agradecimientos, sugerencias, reflexiones, más que preguntas, aunque invito a que la gente, a que los asistentes lo hagan en este último tramo. Decía por aquí Esther Mayo que a ella le gustaría comunicar su apoyo a la enseñanza a través de las artes en general. Dice que el trabajo a través de la pedagogía dramática que desarrolla ella le abre un canal de mejor acceso hacia el mundo de los niños y los adultos en general. A veces dice que el problema es el tiempo que invertimos en la preparación o en los recursos en el aula. El aprendizaje a través de la memoria sensorial es el que, sin querer, dice ella, todos recordamos. Trabajar desde lo auditivo, lo visual o lo kinestésico, súper importante. Y también habla de romper esquemas para abrir una nueva línea de pensamiento y esto a veces, asegura, no juega a favor según qué padres. Sí, yo la verdad que he tenido mucha suerte con los padres en el momento, pero estoy de acuerdo y sobre todo los espacios no están preparados. Cuando trabajas con niños siempre te enfrentas al espacio. El espacio es la primera barrera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago talleres para profesores, he hecho alguno, quiero decir, y la verdad que me gusta mucho. Yo lo primero que hago es que yo quito absolutamente todo. Yo quiero que el profesor se sienta niño en la clase y que vea los problemas que hay con el espacio, quito todo. Los profesores se sientan en el suelo en mis charlas, porque quiero que experimenten eso. Hay que mirar las cosas desde abajo, porque si no, no conectamos con los niños. Me parece interesantísima la reflexión de esta compañera, la verdad. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Recordamos a los asistentes, por favor, que dejen las preguntas en la pestaña Preguntas y Respuestas. Cojo una de esas preguntas que estaba en el chat y que creo que ya han colgado también, han dejado por escrito en Preguntas y Respuestas. Preguntaba Erika que cuál es la edad apropiada para comenzar a trabajar con un pequeño. Esta es la pregunta, supongo que estabas esperando seguramente. Pues yo aquí yo no soy maestra de nada, quiero decir, la edad que el niño esté motivado, primero, o sea, el niño tiene que querer aprender, tiene que haber un interés de alguna forma, porque si el niño no, o sea, sobre todo si son muy pequeños, ¿vale? Yo he dado clases a niños de 2 años y medio, entonces, y claro, los padres obviamente querían que la niña aprendiera español, que los niños aprendieran español, y la niña quería también. La emoción y la motivación es fundamental, ella lo veía en sus padres también. Entonces, ¿qué edad? Pues depende del niño. Es que el mundo niños es un mundo absolutamente maravilloso, pero es un mundo aparte porque cada niño evoluciona de una forma diferente. Y hay unas edades recomendadas, etcétera. Piaget, el otro, ¿no? Los grandes en todo esto, pues han hecho sus estudios, pero, pero es que luego cada niño tiene su propia evolución. Yo creo que los 2 años y medio no es un buen momento para empezar a hacer cosas, creo. Es mi respuesta, pero ya os digo que no soy, no sé, no soy nadie, quiero decir. Te preguntaba Marcela, que bueno, también te agradecía la inspiración, te daba las gracias. Decía Marcela Claudia que ¿cuántas horas hacen los niños contigo habitualmente?
Bueno, los que tengo ahora y de los que he estado hablando, ahora mismo son 2 horas a la semana. 2 horas a la semana. Ujú. Y también decía Patricia Martín que si tienes algún blog donde pueda compartir o donde tú compartas tu trabajo, cómo lo haces. Me encantaría, esa era la idea, lo haré, pero ahora mismo no tengo. Tengo una página de Facebook donde he compartido algunas de las cosas que he hecho, que se llama Veo Veo Spanish for Kids. Ok, pues también te pregunta por aquí Liliana que durante cuánto tiempo desarrollas un proyecto, un tema aproximadamente. Vale, yo creo que eso es una buena pregunta porque es difícil temporalizar los proyectos. Por ejemplo, el primer proyecto que hice fue solamente sobre un autor, fue sobre Velázquez y eran 5 sesiones. Entonces, en cada sesión veíamos una cosa diferente, un aspecto diferente de la lengua y un aspecto diferente del artista también, dependiendo del proyecto. En los proyectos de arte e historia, por ejemplo, de la evolución del arte a través de la historia, la máquina del tiempo, pues es más, normalmente las sesiones eran 10 sesiones, y de 1 hora y media. La última media hora normalmente lo dedicaba a algo mucho más artístico, o sea, lo dedicaba a algo más manual, la última media hora de la clase, y la hora pues aprendíamos, bueno, trabajábamos los contenidos, por ejemplo, pues un día trabajábamos la forma de vida, otro día trabajábamos no sé, los amuletos, otro día trabajábamos los jeroglíficos, otro día más o menos así, también depende. Ya sabéis que las temporalizaciones y los programas nunca se cumplen. No lo hacen ni los políticos, pues nosotros a veces tampoco. Es complicado. Los niños nos marcan el ritmo. Ujú. Y otra pregunta de Marcela, y creo que es la última, si no hay ninguna más. No, la penúltima. Te preguntaba Marcela que si las 2 horas de las que has hablado las desarrollas el mismo día. Sí, 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 el mismo día. Perfecto. Y la última pregunta, dice Natalia, pregunta, reflexión también, agradece tu experiencia, tu inspiración. Ella dice que cuando da clases particulares con alumnos, sus hijos muestran interés en el español, pero realmente no sabe cómo explicarles. Con actividades con objetos cotidianos y con canciones, ella desarrolla, hace un acercamiento más sólido y sus padres pueden practicar con ellos. Te pregunta cómo puede ser una forma, cómo se puede conseguir una forma más lúdica para enseñar la conjugación, por ejemplo. Pues mira, pues es muy buena pregunta. Hay muchísimas cosas. San Google funciona, es decir, gracias también a ProfeDL, gracias a muchísimos otros recursos que hay en la red, cada vez hay más cosas para la enseñanza a niños, pero es que es un mundo muy, muy amplio y en el que todavía yo creo que no se está trabajando lo suficiente. Cosas que yo he hecho con niños trabajando las conjugaciones. Los niños funcionan más de una forma intuitiva, ¿vale? No van a aprender una conjugación así, pum, venga, apréndetela y ahora lo practicamos. Eso es un poco ahí frío. ¿Cómo lo he trabajado yo? Cuando ya he visto que están preparados, cuando ya he visto que tienen cierta intuición, por ejemplo, para decir yo soy, ella es, ¿vale? Empiezan a ver esa diferencia, aunque cometan errores. Lo que yo hago es, empiezo, por ejemplo, trabajo las conjugaciones, hay muchas canciones con el tema de las conjugaciones, os he dejado una ahí del verbo tener, que es una canción y es una forma, mediante una canción, es una forma lúdica de trabajar una conjugación, perfectamente. Y luego lo que hago es, con rotuladores de cristal, los niños escriben las conjugaciones en los cristales de la clase. Es Mm. una forma de invitarles a memorizar, ¿vale? Y como normalmente las casas no pueden pintar, las cristales, es algo que les atrae mucho y les motiva mucho. También puedes jugar a hacer dictados, en que tú le digas el verbo y el niño lo escriba en el cristal, por ejemplo. Otra cosa que yo hago es
Tiene un nombre en inglés, pero es que ahora no me sale ni en inglés ni en español. Bueno, el caso es que los niños tienen como unas pizarritas, tienen sus propias pizarras. Eso se puede trabajar muchas cosas con eso. Y con adultos también. Tienen sus propias pizarras con sus rotuladores y entonces pues se puede jugar, tú les dices un verbo y el niño lo tiene que escribir y el que lo escriba más rápido pues gana un punto. O tú les dices la forma del verbo y ellos lo tienen que escribir y el primero que lo escriba, lo enseñe y lo diga, gana un punto, por ejemplo. No sé, son las cosas que se me ocurren así más, pero a los niños enseñarles conjugaciones así, venga, pum, vamos a aprender las conjugaciones. O sea, yo llevo 3 años con los míos y estamos con las conjugaciones. O sea, no como tal, no se las enseño como tal, pero a través de actividades en las que, por ejemplo, ellos se tienen que describir a ellos y luego tienen que describir un dibujo y a través de la repetición. Entonces ellos establecen la diferencia entre ellos y otro objeto. Normalmente yo trabajo sobre todo primera, segunda y tercera. Yo, tú y él al principio. Con niños monolingües, estoy hablando, no saben nada de español. ¿Vale? Porque son los conceptos que más trabajan ellos, que más les interesa a ellos. Primero yo y después yo. Y luego ya tú y él. No sé si me explico. O sea, hay que trabajar también desde lo que ellos son capaces de dar a su edad. A partir de los 8 los 9 ya empieza el otro a existir, pero antes es más complicado. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí que tiene. Muchísimas gracias. Aprovechamos para decir, que creo que lo decían aquí algunos de mis compañeros, Verbolocura de Profe DL, que funciona muy bien. Claro, Verbolocura es verdad, yo lo he utilizado también y funciona con adultos, he de decir, pero por supuesto, sí. Bueno, y una más para cerrar, pregunta muy amplia, pero bueno, como la ha formulado, pues también aprovecho para transmitírtela. Preguntaba Santa alguna idea para promocionar la lengua en los denominados o llamados Open Day en los colegios. ¿Alguna idea? Joder, es que, no sé, me pilláis en frío. ¿Alguna idea para los Open Days en los colegios? Pues bueno, lo más típico que yo he hecho es un quiz, que no os estoy descubriendo nada, lo sé. Es un quiz, o sea, hacer un quiz sobre lo que conocen del mundo español. Otra idea que puede ser, pues, trabajar con cognados. Poner un PowerPoint, ¿no? Decir, bueno, si todo el mundo sabe español, bueno, no todo el mundo, ¿no? Evidentemente, pero de alguna forma poner en la pantalla, pues, diferentes cognados, diferentes palabras que son similares en inglés y en español, y que ellos pues identifiquen el significado de la gente que va al Open Day. Entonces, no sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Sí. Y eso, y entonces pues ellos tienen así de alguna forma enganchas a la gente a que participe. Hacer un Kahoot es una buena forma con algo cultural de España. No sé, quizá no estoy siendo muy imaginativa, lo siento. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a terminar la charla, el webinario, la ponencia, y voy a terminar con una reflexión que hacía por aquí Jordana Marrero, que decía que creo que es algo que compartimos todos los que hemos asistido, hemos tenido la suerte. Una charla, María Dolores, llena de ideas, con una ponente estupenda y con muchos proyectos interesantes que nos permiten a todos poner nuestros cerebros en modo creativo, activo, porque como dices, el arte está en todas partes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu presentación. Pues nada, vosotros ha sido un auténtico placer, me ha pasado volando y bueno, espero que sobre todo que a través de esta cosa un poco tan fría de internet y tal, pues haya llegado a algo más que estos dibujos, ¿no? En 2 dimensiones. Eso es lo que espero. Pues muchísimas gracias. Os recordamos que el webinario de María Dolores estará disponible próximamente en profedl.es, la grabación, y ahí podéis
bueno, pues ver si alguien ha entrado tarde o no ha tenido la ocasión, ha tenido algún problema técnico, podréis visualizar de nuevo el webinario. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinario del mes de mayo. Gracias y buenas tardes.